Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema Complicado. complicadísimo, el perdón. Pero a ver, esto no va dirigido a quienes dicen yo perdono y olvido en 5 minutos. Para nada. No. Esto es para quien siente el peso de una herida, para quien está genuinamente cansado. De hecho, una de las ideas que abre el material lo dice clarísimo. Esto no es para gente fuerte, es para gente cansada, pero que todavía tiene un hilo de esperanza. Totalmente. Y esa es la clave de todo el enfoque. Se aleja de un plumazo de esas frases hechas que todos hemos oído. ¿El ya supéralo? Ese. El ya supéralo o tienes que perdonar, que al final suenan más a una orden que a un consejo y pues terminan por invalidar el dolor que uno siente. Claro. El propósito de este análisis es otro. Es desmenuzar el perdón no como una obligación religiosa que hay que cumplir sí o sí, sino como un camino. Un camino posible hacia la liberación mental y emocional. Vamos a explorar por qué nos resistimos a perdonar y a ver esa resistencia no como un defecto moral, sino como algo Como algo humano. profundamente humano. Me gusta ese punto de partida porque le quita el juicio. Y de hecho, se arranca con una de las frases más honestas y que menos se dicen en voz alta. Es casi un tabú admitirlo, pero el material lo pone sobre la mesa sin rodeos. Yo no quiero perdonar. Es una declaración que tiene muchísima fuerza. Y lo que me parece fascinante es cómo se enmarca. No se presenta como un capricho o una muestra de maldad. No, Se presenta como un instinto de protección casi animal. La lógica que se plantea es, después de haber sobrevivido a un dolor inmenso, después de haber luchado por mantenerse a flote, la idea de perdonar se siente como entregar tu única arma. como bajar la guardia. Exacto. Como bajar la guardia en medio de un campo de batalla del que apenas lograste salir con vida. El instinto te grita, protégete. Es que es eso, un instinto de supervivencia. Y ahí es donde uno podría pensar que choca de frente con una perspectiva, digamos, más espiritual o bíblica. Uno asume que la Biblia simplemente exige un perdón inmediato y sin condiciones. Pero lo que se explora aquí es mucho más complejo. Muchísimo más. Lo que estos textos argumentan es que esa resistencia a perdonar es tan humana que la propia Biblia la reconoce. No nos pinta un retrato de superhéroes emocionales que perdonan al instante. Al contrario, se cita un pasaje como Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esto se interpreta no como un llamado al rencor, sino como un reconocimiento de que el corazón, cuando ha sido herido, por naturaleza va a intentar levantar murallas para protegerse. Entiendo la lógica de guarda tu corazón, pero para alguien que está herido, esa muralla se siente como lo único seguro. Me cuesta imaginar cómo dar el primer paso para bajarla. Suena aterrador. ¿Se aborda ese miedo inicial en el material? Es una excelente pregunta, y es la paradoja central que se explora. Ese impulso de protección, que es sano y necesario en un primer momento, si se mantiene indefinidamente, se convierte en una cárcel. ¿Cómo en una cárcel? Al intentar proteger el corazón de futuras heridas, lo que logramos es encerrarlo en una celda de aislamiento. La muralla que construiste para que nadie más entre a lastimarte también impide que tú puedas salir y que la sanidad pueda entrar. Es una protección que termina asfixiando. Y para que esto no se quede en algo abstracto, se utiliza una analogía que es brutalmente clara. Sí, La de una persona que sobrevivió a un incendio en su casa. sí, es la ilustración clave de todo el análisis. Imagina esto. Tu casa se incendió. Fue una experiencia traumática, pero ya pasó. Los bomberos se fueron, el fuego está apagado, el peligro inmediato ha cesado. Ok. Sin embargo, tú sigues viviendo cada día como si las llamas todavía estuvieran ahí. Duermes con un extintor al lado, mantienes las ventanas selladas por si entra humo, Te sobresaltas con cualquier ruido. te sobresaltas con el sonido de la tostadora y evitas a toda costa la cocina porque te recuerda el calor. El incendio ya no está, pero tú sigues atrapado en él. ¡Wow! Es que lo describes y puedo sentir la ansiedad. El peligro real ya pasó, pero el cuerpo, el alma, no han recibido el memo. No lo han recibido. Siguen en estado de alerta máxima. Y esa es la conexión directa con el rencor. El evento que causó la herida ya es historia, pero nuestro sistema nervioso, nuestra memoria emocional, siguen operando desde el trauma.
como si la amenaza fuera constante y actual. Exacto. Y eso es fundamental, porque no es una cuestión de voluntad o de ser débil. Es un mecanismo de supervivencia grabado a nivel neurológico. Se describe con mucho detalle lo que pasa en el cerebro. Cuando sufrimos una herida profunda, la amígdala. Que es como nuestro detector de humo interno. Justo así, la amígdala se dispara, entra en modo pánico. El cuerpo se inunda de cortisol, la hormona del estrés, y ese evento se graba en la memoria no como un recuerdo más, sino como una amenaza existencial, una lección de vida o muerte. Por eso recordar la ofensa se siente tan real, tan físico. No es solo un pensamiento que pasa por la mente. No, El cuerpo revive la misma reacción fisiológica. El corazón se acelera, sientes un nudo en el estómago, los músculos se tensan. Es como si estuviera pasando otra vez, aquí y ahora. precisamente. El cerebro herido, como se argumenta, no distingue bien entre el recuerdo de la amenaza y la amenaza en sí. Funciona con memoria emocional, no con lógica fría. Y en este contexto se cita un pasaje muy conocido, Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. Tradicionalmente se interpreta como un mandato moral, pero aquí se le da una lectura de sabiduría práctica, casi de neurociencia antigua. ¿A qué te refieres con eso? A que aferrarse al rencor o planear la venganza es como mantener al cuerpo en ese estado de guerra permanente. Es negarse a decirle a tu sistema nervioso que el incendio ya se apagó, manteniéndolo en un ciclo tóxico de estrés y trauma. Entendido. Si el rencor nos mantiene atrapados en ese estado de alerta, como si el incendio siguiera activo, entonces la solución no puede ser algo pasivo como olvidar. Me imagino que el material propone una definición de perdón mucho más activa, ¿no? Mucho más. De hecho, se ataca directamente la idea de que perdonar es hacer como si no pasó nada. ¿Qué es lo que todo el mundo piensa? Es una de las distorsiones más dañinas que existen. Para entenderlo, los textos se van a la raíz, a la etimología. La palabra que se usa en el griego original del Nuevo Testamento para perdonar es aphiemi, y su significado es mucho más concreto de lo que pensamos. A ver, desglosa eso de aphiemi. Significa literalmente soltar, liberar, dejar ir. Pero la traducción más potente y que cambia las reglas del juego es cancelar una deuda. Ah, No es sentir algo bonito, no es un sentimiento cálido que aparece de la nada. Es una acción deliberada, es un acto de la voluntad. cancelar una deuda. Eso lo cambia todo. De repente no se trata de esperar a sentirme bien con la persona que me hizo daño. Para nada. Se trata de tomar una decisión. Una transacción, casi. Una transacción del alma, exactamente. Y se ilustra con una de las frases más famosas del mundo, la del Padre Nuestro en Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro, el lenguaje es financiero. Es sobre deudas y deudores. Y aquí viene la conclusión que es un verdadero momento ajá. El gran problema del rencor no es que sea moralmente incorrecto. El problema es que te convierte en el prisionero de una deuda que la otra persona muy probablemente nunca te va a pagar. Vaya, esa imagen me deja pensando. O sea que, sin darme cuenta, me convierto en mi propia carcelera, gastando toda mi energía en vigilar una deuda que el otro ni siquiera recuerda que tiene. ¿O no le importa? Es agotador solo de pensarlo. Es como tener una cuenta por cobrar que sabes que es incobrable, pero insistes en mantenerla abierta en tus libros, y te envenena todo el balance. Exactamente esa es la idea. Te quedas esperando un pago que jamás llegará, y mientras esperas, la vida se que va. Y para llevar esta idea un paso más allá, se usa otra imagen muy fuerte, de una parábola en el Evangelio de Mateo. La del siervo. La del siervo, ¿sí? Al que su rey le perdona una deuda impagable, pero él luego es incapaz de perdonar una deuda minúscula a otro. Al final, el rey se enfada y lo entrega a los verdugos. Verdugos es una palabra muy fuerte. Al principio suena a castigo externo, a algo casi medieval, pero por como lo vienes explicando, me da la impresión de que la fuente se refiere a algo que nos hacemos a nosotros mismos. Has dado en el clavo. ¿Qué tipo de consecuencias internas menciona? La interpretación que se ofrece es que no se habla de demonios contridentes ni nada por el estilo. Los verdugos son las torturas internas que nacen de no perdonar, de no cancelar esa deuda. Y se enumeran varios de estos verdugos modernos. ¿Cuáles son? El primero es la ansiedad crónica, esa sensación de que algo malo va a pasar, que es el cuerpo todavía viviendo en el incendio. Ok. El segundo,
Es la amargura, que es como un veneno que empieza tiñendo el recuerdo de la ofensa, pero termina tiñendo toda tu percepción de la realidad. Todo se vuelve gris. Todo. Luego está el cansancio emocional, esa fatiga que no se quita durmiendo porque no es física, es del alma. Y finalmente, la desconfianza, que te roba la capacidad de volver a conectar genuinamente con otros. Son prisiones autoimpuestas. ¡Wow! Todo se resume en una frase que se repite varias veces en los textos. Lo que no perdonas, lo sigas cargando. Es que se juega un lente con el que ves todo. De repente el café está malo, el tráfico es insoportable y todo te irrita. Y quizás la raíz no es el café, sino esa amargura que llevas dentro. El material conecta esos puntos, ¿verdad? Los conecta directamente. Te lleva a darte cuenta de que el peso no es solo el recuerdo, sino todo lo que genera. Y esto me lleva a la pregunta que creo que es el corazón de todo este análisis. Si los verdugos son internos y el peso lo cargo yo, entonces el perdón no es para la otra persona. Y la respuesta que dan las fuentes es tan directa que casi te deja sin aire. A ver, ¿Nunca lo fue? El perdón es la llave de tu propia celda. ¡qué fuerte! Ese es el giro de 180 grados. Todo el proceso no tiene como objetivo principal absolver al ofensor, minimizar el daño o restaurar la relación. El objetivo primario es un acto radical de autocuidado y autoliberación. Es Tomar la decisión consciente de soltar esa mochila llena de piedras. No porque el otro se lo merezca, sino porque tú ya no mereces seguir cargándola. Es un cambio de perspectiva brutal. Pero hay que insistir en algo, porque si no puede sonar a una solución mágica. El material deja muy claro que esto no es apretar un botón y ya está, ¿cierto? No, para nada. No se exige un perdón perfecto de un día para otro. Para nada. De hecho, se insiste muchísimo en que esto es un proceso, un camino. A veces es un camino largo y con recaídas. No es una meta a la que se llega de repente. Claro. Se reconoce que es difícil y doloroso. Por eso, para contrarrestar la idea de que es una exigencia divina, se ofrece una perspectiva de acompañamiento. ¿Y cómo es esa perspectiva de acompañamiento? Se basa en textos como el Salmo 34:18 que dice: Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. La imagen que se proyecta no es la de un juez que te exige desde lo alto que perdones ya. Es la de una presencia que se acerca precisamente cuando tu corazón está hecho pedazos. No es un levántate y corre, sino un estoy aquí contigo mientras aprendes a caminar de nuevo. Es una invitación a un proceso, no una orden de resultado inmediato. No es un empujón, es una mano en el hombro. Me gusta esa distinción. Y hay otra frase en los textos que creo que resume perfectamente esa idea. Dice algo como: el perdón no borra el pasado. Pero le quita el poder de seguir escribiendo tu futuro. Esa. Esa es posiblemente la síntesis más potente y esperanzadora de todo el análisis. Es un reconocimiento realista. La cicatriz va a seguir ahí. El pasado no se puede cambiar. Lo que te hicieron, te lo hicieron. Y eso no está en discusión. Exacto. Pero el perdón, entendido como esta cancelación de la deuda, es la herramienta que te permite arrebatarle el bolígrafo a esa herida. Es decidir que ese dolor ya no será el autor del resto de los capítulos de tu vida. Le quitas la autoridad. Le quitas la autoridad para dictar tus emociones, tus decisiones y tus futuras relaciones. Siento que al final de este recorrido, la idea de perdón ha sido completamente desmantelada y reconstruida. Pasamos de verlo como una obligación pesadísima, casi un castigo adicional, a entenderlo como una estrategia de supervivencia emocional. Como una forma de recuperar el control. Exacto, de recuperar el control de tu propia vida. Es un cambio de paradigma total, ¿sí? Y por eso me parece tan inteligente que el análisis cierre volviendo al punto de partida, a esa persona que simplemente está cansada. Justo eso iba. Se recupera esa frase que es el estado de tanta gente. Tal vez no estoy lista para perdonar, pero sí estoy cansada de vivir así. Y esa simple admisión, Ese agotamiento. ese agotamiento se presenta no como una debilidad, sino como el verdadero punto de partida. ¿Por qué? Porque según se argumenta, la sanidad no empieza con un acto heroico de perdón perfecto. Empieza con el simple agotamiento de seguir huyendo del propio dolor. Con la decisión de dejar de vivir como si el incendio siguiera activo. Es el momento en que te das cuenta de que el coste de no perdonar, La amargura, la ansiedad. el peso, todo eso, se ha vuelto mucho más alto que el miedo que te da perdonar. Y la conclusión final lo ata todo de una forma brillante. Perdonar no cambia lo que te hicieron, pero cambia lo que eso hará contigo. El foco se mueve del evento, que es inalterable, hacia la persona, que todavía tiene un futuro por escribir. Sí.
De hecho, el material sugiere que un próximo paso podría ser analizar una de las heridas más profundas, la de la traición por parte de un ser querido, que tiene sus propias complejidades. Pero el principio es el mismo. El objetivo último es recuperar la soberanía sobre el impacto que esa herida tiene en tu vida. Para cerrar, todo este análisis nos deja con una reflexión que va más allá del tema central. Si el rencor nos mantiene prisioneros de una gran deuda, que nunca será pagada, ¿qué otras deudas más pequeñas y cotidianas con otras personas o incluso con nosotros mismos nos mantienen encadenados sin darnos cuenta? Quizás pequeñas ofensas, errores propios que no nos perdonamos, expectativas no cumplidas que seguimos arrastrando. Tal vez la liberación no solo aplica a las grandes traiciones, sino también a esas pequeñas cerdas que construimos en el día a día. Si este episodio te acompañó, este espacio es para personas como tú. Gracias por estar aquí.